El suscrito diputado Alejandro Bravo Abarca, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 64ª Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero, en uso de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción 1 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción primera, 79, fracción primera, 227, 229, 231 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guerrero, número 231, me permito someter a la consideración de esta soberanía popular para su trámite legislativo correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto con el que se reforman los artículos 107 y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. La procuración de justicia en cualquier Estado democrático de derecho debe estar sustentada en principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad institucional. En el Estado de Guerrero, el diseño institucional del fiscal general del Estado responde a una necesidad esencial: garantizar el acceso efectivo a la justicia para todos los ciudadanos y salvaguardar el orden constitucional. En este sentido, resulta necesario establecer un vínculo formal y obligatorio entre la Fiscalía General del Estado y el Congreso como órgano representativo del pueblo de Guerrero. Si bien la Constitución General y la política del Estado Libre y Soberano de Guerrero contemplan las bases para la autonomía del Ministerio Público, también es deber de este órgano rendir cuentas del ejercicio de sus funciones. La rendición de cuentas no es una opción, sino una obligación democrática. Actualmente la Constitución estatal no contempla de manera muy explícita que la persona titular de la Fiscalía General y de la Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos rindan un informe anual de actividades ante el Congreso del Estado, a pesar de que dicha práctica está establecida en otras entidades del país y en la Federación para diversas figuras de carácter autónomo. Este vacío normativo limita la posibilidad de generar un diálogo entre poderes que permita evaluar y retroalimentar el trabajo de ambos órganos. Este mecanismo fortalecería la transparencia institucional y permitiría a la sociedad civil conocer de forma estructurada y periódica el Estado que guarda la procuración de justicia y la defensa de los derechos humanos en Guerrero. Por tanto, la presente propuesta de reforma constitucional busca establecer de manera clara y vinculante que la persona titular de la Fiscalía y de la Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos deberán presentar un informe anual de labores ante el Congreso del Estado. Dichas comparecencias deberán realizarse la primera semana del segundo periodo ordinario de sesiones. Se propone que esta reforma se acompañe posteriormente de ajustes a la legislación secundaria para definir los mecanismos de evaluación que deberá emitir el Poder Legislativo que permitan calibrar certeramente las acciones realizadas por los citados órganos autónomos. Igualmente, la propuesta contempla fortalecer la disposición ya establecida de poder convocar a los órganos autónomos a comparecencias extraordinarias cuando la naturaleza de los hechos así lo justifique, proponiendo modificarla y adecuarla para hacerla acorde al contenido del artículo 107 que se refiere el presupuesto de egresos. Se trata de abonar a la consolidación de una fiscalía abierta, responsable y comprometida con el pueblo guerrerense en un contexto
en el que la rendición de cuentas ya no puede ser postergada, sino exigida como una condición básica del buen gobierno. Asimismo, continuando con la transparencia de los órganos autónomos constitucionales, se propone también que la Comisión de Derechos Humanos otorgue anualmente al Poder Legislativo un informe de actividades propias que indiquen a la sociedad los avances que en defensa de derechos humanos se tienen en el Estado, justificando dicha propuesta con los mismos motivos señalados previamente para el fiscal general. Para ello se inserta un cuadro comparativo del texto vigente y del que se propone reformar. Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de esta soberanía la presente iniciativa del proyecto en el que se reforman los artículos 107 y 108. Único, se reforman los artículos 107 y 108 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Guerrero para quedar como sigue. Artículo 107. Cada órgano autónomo elaborará su proyecto de presupuesto para cumplir adecuadamente con su función, objetivos y metas y será remitido al Poder Ejecutivo por conducto de su titular. 1. El Poder Ejecutivo incluirá el proyecto en sus términos en una sección especial dentro del proyecto de presupuesto de egresos del Estado. 2. La gestión y ejecución del presupuesto de cada órgano se realizará de manera autónoma y conforme a los principios previstos en el primer párrafo del artículo 106 de la presente Constitución. 3. Cada órgano autónomo deberá rendir los informes financieros y cuenta pública al Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero sobre la aplicación del presupuesto de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución. La persona titular o que presida cada órgano autónomo deberá comparecer ante el Congreso del Estado para efectos de la glosa del informe anual del Ejecutivo previa solicitud fundada y motivada. Cada organismo con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerza recursos del presupuesto de egresos contará con un órgano interno de control. En el funcionamiento, deliberaciones y resoluciones de los órganos autónomos se privilegiará la máxima publicidad, la transparencia y la protección de los datos personales. Los actos, resoluciones de los órganos autónomos estarán sujetos a control jurisdiccional en los términos dispuestos en las leyes respectivas, con excepción de los que emanen de la Comisión de los Derechos Humanos, que serán definitivos. Las leyes establecen las bases de colaboración y coordinación entre los órganos autónomos y los poderes del Estado. Las personas titular de la Fiscalía General y de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos deberán rendir ante el Poder Legislativo cada año en la primera semana del segundo periodo ordinario de sesiones un informe pormenorizado sobre las funciones y actividades realizadas durante el año inmediato anterior. Los demás órganos autónomos deben rendir su informe ante el poder que lo haya nombrado o designado, correspondiendo al año de ejercicio correspondiente y en la fecha que la ley respectiva señale. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Segundo, remítase el presente decreto a los honorables ayuntamientos de la entidad para los efectos de lo dispuesto por el artículo 199 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y oportunamente, de ser el caso, expídase el acuerdo de validación respectivo. Tercero, publíquese en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 199. Es cuanto. Gracias.